¿Cómo podemos identificar los dones espirituales en los miembros de la iglesia? ¿Qué señales o evidencias deberíamos buscar? Y complementando esta misma pregunta, ¿qué rol tiene la iglesia en ayudar a sus miembros a descubrir sus dones espirituales? ¿Me puedes repetir la pregunta? No. No, bueno, si me desvío por ahí, ahí les va, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia pero la iglesia están refiriendo a todo el conjunto de creyentes? Bueno, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es de los pastores y de los maestros, ¿no? Eso se debe de, vamos a empezar por ahí. Si no hay una buena enseñanza, una enseñanza apegada a la palabra de Dios, pues, no tienes nada, ¿no? Lo único que se van a andar haciendo es andar buscando ciertas habilidades y que no se tiene un parámetro adecuado. Yo lo que diría es, ¿qué señales hay que buscar? No anden buscando señales. Las señales no te llevan a ningún lado, ¿sí? Las señales solamente te dirigen hacia, pero no andar, voy a andar viendo a ver qué tienes y te puedo hacer tests y te puedo hacer decir y tener definiciones y medio ubicar ahí, ayudar a ubicar por dónde va el asunto, pero yo creo que, cuando digo creo, estoy convencido de que lo mejor, y va a ser muy evidente para mí, cómo estoy cableado y cuáles son el don o los dones que me haya dado el Señor cuando esté sirviendo. A la hora de estar sirviendo, pues ahí va a ser muy evidente en dónde tengo una facilidad, en dónde hay una gracia, y en dónde dices, híjole, aquí le tengo que meter más disciplina a esto, ¿no? Y no está mal, no me gusta o lo que sea, me tengo que disciplinar, tengo que hacerlo así, pues hazlo, está bien porque la disciplina es buena, ¿sí? Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, de que la disciplina se trata de hacer aquello que no nos gusta para poder disfrutar de aquello que nos gusta, ¿no? Hacer aquello que nos gusta bien, ¿no? Entonces, no sé si ya los hice un lío con eso, pero en esencia es por ahí, pues no andar buscando, andar viendo los otros que tienen, mejor para empezar a enfocarse en uno mismo. Yo voy a servir y en eso voy a ir descubriendo, ¿verdad? A lo mejor, yo pienso que tengo algún don y no es por ahí, no, eso no se da, pero ni aunque lo force. Entonces, nada más tener cuidado con eso, ¿no? Y no tratar de encuadrar, de encasillar, en base a una definición. Las definiciones nos ayudan, pero no definen. Aunque sean definiciones, no me definen, porque otra vez, ¿no? Es la multiforme, literalmente es la multicolor gracia de Dios, ¿no? Hay muchos matices en todo esto, entonces no sé si les ayudó eso o no. Sí, añadiendo a lo que menciona Raúl, conociendo las listas de dones que hay en la palabra. En la Escritura tenemos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en 1 de Pedro, listas de dones. Entonces, el hecho de poder conocer lo que la Escritura menciona acerca de esas diferentes manifestaciones de la gracia de Dios repartida en dones de su parte a los creyentes, es decir, ¿qué dice la palabra? No solo acerca de cuáles son los dones, sino también qué características tienen, en qué consisten, cómo se aplican, qué áreas de aplicación tienen, ¿no? Por ejemplo, tengo el ministerio de evangelista, pues ¿en dónde puedo aplicarlo? No es nada más en un púlpito, puede ser en la calle, puede ser con los vecinos, puede ser por la radio, en la televisión. ¿Me explico? O sea, todas esas diferentes áreas de aplicación, porque a veces lo encuadramos, lo limitamos a ciertos aspectos y es como que no me salgo de ahí cuando quizás Dios me quiere llevar a la implementación en otras áreas. Entonces,
conociendo esa parte, y pues para ello hay que dedicar tiempo, para estudiar, para escudriñar. Y en el caso de cuando no es solo hacia mi propia persona, como decía Raúl, sino hacia otros hermanos, a veces nos resulta muy evidente cuando alguien tiene una capacidad dada por Dios que quizás esa persona no se ha dado cuenta. Por eso a veces no es solo el a ver qué es lo que yo logro identificar, sino que alguien más me lo confirme, porque en ocasiones es como que este es el deseo de mi corazón y yo digo que tengo este don, y quien me conoce de cerca puede decir, no, pues yo no veo que vaya por ahí, o sí. O sea, soy testigo, ¿verdad?, de que Dios te usa en esa área. Entonces, pues también ahí es importante aquellos hermanos espirituales y que conocen acerca de esto por la Escritura, qué es lo que nos puedan aportar en ese sentido, y ni qué decir del liderazgo, ¿no? El hecho de acudir a ellos y comentar acerca del asunto para que o nos confirmen o nos desmientan, ¿verdad? Es algo que puede ser de ayuda. Ahora, algo muy práctico que puede ser de utilidad, hay pruebas de dones espirituales que consisten en frases, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo la inclinación a que cuando veo a alguien en necesidad busco atender, busco cubrir, busco ayudar. Bueno, pues ahí puede ser que un don de misericordia, ¿verdad?, tenga esa persona. Entonces, esas pruebas de dones son una lista de preguntas como esa que le acabo de mencionar, en donde uno va respondiendo con puntuación, ¿no? Si me inclino mucho hacia eso o si para nada, y al final haces un conteo y te puede dar una idea, pero otra vez, ¿no? O sea, es no, una tendencia, sí, ¿no? ajá, no, o sea, no es como que esto es ley, y no sé si te acuerdas, hicimos eso hace años y ahí salió Ángel como pastor, ¿no? Sí, o sea, yo creo que teníamos poco de haber empezado la congregación, pero otra vez, en ocasiones puedo responder esas preguntas conforme a lo que desearía tener, y, o sea, ¿me explico? Pero podría ser de utilidad. Yo aquí ya vi a 2, 3 que tienen un don. Donde quiera se duermen, man. Yo también ya los tengo ubicados. ¿Ya? Sí. Ok, ¿hay alguna pregunta? Víctor, ¿quieres hacer una pregunta? Pero creo que lo complementaron bien, ¿no? La necesidad de etiquetarlo, ¿no? O sea, ¿qué tan relevante es etiquetar ese don o no? Simplemente, a lo mejor afianza la identidad de uno, o simplemente, o sea, eso, pues etiquetar el don, lo tengo, no lo tengo, simplemente operándolo y ya está, ¿no? Sí, perdón. Yo creo que si estamos sirviendo dependientes de Dios, en comunión con Él, siendo dóciles a la guía de su Espíritu, podemos estar operando en ese don y quizás ni conocer el nombre del don, ¿no? Pero el punto es, si el Espíritu Santo me guía, pues aquel que me lo dio me va a llevar a dispensar esa gracia hacia otros. Entonces no es indispensable, la Biblia no te dice tienes que saber cuál es tu don, pero hay, por ejemplo, en el caso de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, no descuides el don que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Entonces ubicas cuál es tu don, no lo descuides. Entonces. Sí, o sea, no es tanto por un tema de identidad, porque la identidad viene de Cristo, o sea, eso viene de nuestra identificación, de nuestra vinculación con Cristo, no con un don. El don es una habilidad que el Espíritu Santo nos da para operar en favor de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Esta pregunta me la hicieron varios y creo que se contestó en las enseñanzas, sin embargo, para que se pueda reafirmar, ¿no? Si alguien cree no tener algún don,
concluye así porque lo ha buscado, pero cree no haberlo recibido. ¿Es porque no ha nacido de nuevo? ¿Son de los que creen? ¿No? No, simplemente yo estoy pidiendo por un don y no lo he recibido, pues es que no es lo que Dios me quiere dar. O sea, yo creo que esto que nos estuvo enseñando Rocío nos ayuda para orientar nuestra mente hacia el Señor y tener la claridad de que no es lo que yo pido. Otra vez, si lo que pido coincide con lo que el Señor ha dado, pues qué bueno, ¿no? A lo mejor ya es más bien que ubico esa tendencia y como es algo que ya tengo y es algo en lo que estoy operando, pues está bien, pero el hecho de, he estado pidiendo, don de profecía y estoy con don de profecía y estoy pidiendo don de profecía y don de profecía, pero pues también dices, y no siento que lo he recibido, pero nunca abres la Biblia, o sea, no estás en comunión con Dios, no estás en nada de eso. ¿Será que no he nacido de nuevo? Pues no necesariamente, pudiera ser, pero más bien yo creo que contextualizando la pregunta a las enseñanzas es porque es el Espíritu Santo da como Él quiere, no como yo pido. Sí, nada más para sumar a eso. El apóstol Pablo habla de pedir dones, pero no es en el sentido individual o personal. O sea, a lo que se refiere es al hecho de que si identificamos que en la iglesia local en donde estamos, donde Dios nos puso, hay necesidad de ciertos dones, que oremos pidiéndole al Señor por su provisión de ello, pero no es a mí dame el don que yo quiero. Si es a la iglesia. Sino es a la iglesia, provéele, Señor, lo que necesita para llevar a cabo lo que es tu deseo entre nosotros, ¿no? Esa respuesta contesta otra pregunta, la voy a hacer para que puedan, de manera práctica, si los dones se reciben de manera soberana, ¿cómo se procura algún don según 1 Corintios? Creo que lo está contestando, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta aquí que quieran hacer? ¿Sin miedo? ¿Sí? ¿Hermano? Es la expresión de Cristo. Sí. A fin de cuentas, la iglesia está para expresar a Cristo. El creyente está para expresar a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, es a fin de cuentas, ahora sí que, pues, ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Pues es para expresar a Cristo. O sea, ¿para qué los dones? Contextualizando, ¿para qué los dones? Para que sepan que es una iglesia aprendida, que está y que hace. No, o sea, porque de nada sirve eso si son bien carnalotes, ¿no? O sea, si andan con pleitos, si se andan mordiendo unos a otros, si andan con sus cosas, eso no expresa a Cristo. Que se cante muy bonito, eso no expresa a Cristo, eso pues nos gusta. Y si se hace con una actitud correcta, pues, o sea, Dios ve el corazón, ¿no? O sea, luego, pues, si cantamos desafinados o no, por ejemplo, pues Dios no se agüita, nos agüitamos nosotros, pero Dios no, ¿no? A fin de cuentas, o sea, el resultado final de todo eso es la expresión de Cristo, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo, evidentemente, tiene miembros, y esos miembros lo que hacen es expresar a esa vida. Los miembros nos sirven para expresar a la persona, ¿sí? Ahora sí que el ser se expresa mediante el cuerpo, ¿no? O sea, en esencia, no sé si... Sí, nada más agregar, ¿no? La palabra dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? O sea, anunciar las virtudes de Cristo, pues es cómo es Él, cómo se conduce, y es expresar su vida, a lo que Raúl se refería, ¿no? Entonces, los dones tienen ese propósito, edificar a otros
y expresarlo a Él o glorificarlo a Él, que es reflejar su imagen. Bien, hago otra pregunta que tuve aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los dones se utilicen para la edificación del cuerpo y no para el beneficio personal o para obtener reconocimiento? Ahora, de manera práctica, ¿cómo podemos corregir con gracia a aquellos que están abusando o descuidando de sus dones espirituales? Sí. Pues bueno, en lo personal, ¿cómo podemos hacerlo? Revisando el corazón. Y como nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, es ir al Señor para pedirle su ayuda, ¿no? David en distintos salmos, no creo que estamos más familiarizados con una ocasión que se encuentra en el Salmo 139, pero también hay otro salmo donde mismo David le pide a Dios, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues yendo al Señor y pidiéndole que su luz, ¿verdad?, nos ilumine esas áreas obscuras que pueden pasarnos desapercibidas para identificar cuáles son las motivaciones reales para estar sirviendo a Dios o para hacer uso de esos dones que ha puesto en nuestras manos para hacer aquello que nos ha encomendado. Entonces, eso por un lado, en la parte individual, y como también la pregunta incluye de cómo ayudar a otros, cómo podemos corregir con gracia, ¿no? Pues ahí la parte de ir a Dios pidiendo su ayuda para ese hermano que pudiéramos darnos cuenta de que o no está administrando bien o que hay motivaciones impuras, pues lo primero es interceder a su favor para que el Señor hable, para que trate con esa persona, y si Dios nos dirige a hablar con ella, pues es llevarla a la palabra, ¿verdad? Es decir, no con mis argumentos, sino qué es lo que Dios dice acerca de eso y exponerlo a ello, pues con el deseo y en la esperanza de que haya una respuesta favorable, ¿verdad? Y pues realmente el que produce la convicción es el Señor, y por ello la necesidad de interceder a favor de, pero también la exposición a la palabra es algo que convierte el corazón. Entonces es eso, y lo que les decía hace rato acerca de la exhortación, es decir, no voy a ir a regañar, ¿no? O sea, acuérdense, si tenía ese concepto de lo que la palabra exhortación significa, deshágase de él, porque es el ayudar a la persona a ir en la dirección que Dios desea, yendo a su lado, o sea, siendo de ayuda en el proceso. Entonces, pues es otra manera. Voy a mencionar con respecto a eso 3 cosas, ¿no? Una, bueno, en 2 Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. O sea, aquí tiene que empezar por uno, ¿verdad? Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos, ya, bueno, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. O sea, evidentemente eso no está hablando acerca de los dones, sino en dónde está puesta mi confianza, ¿no? Pero también aplica en el sentido de ver qué respuestas estoy dando yo a Dios, ¿no? Empieza por ahí. Esa es una. La otra de las cosas es que tengamos cuidado, sobre todo después de enseñar, de escuchar enseñanzas, de no centrar nuestro caminar en Cristo en los dones, sino es el fruto del Espíritu. O sea, otra vez, el fruto refleja a Cristo, pero los dones son para la edificación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque otra vez, y aquí viene el tercer punto, ¿no? Hubo en los años 40, en los 50, por allá,
hubo un movimiento en los Estados Unidos que se llamó el movimiento de la lluvia tardía, ¿no? The Latter Rain Movement. Y en ese movimiento hubieron muchos personajes. Dios estuvo moviendo de una manera que no lo ha vuelto a hacer, como luego Dios lo hace. Nosotros luego pretendemos estirar las cosas, ¿no? Ya le metemos mano a algo que Dios inició y ya lo echamos a perder. Pero había uno de ellos, que Dios lo usaba de una manera muy particular, uno de estos hombres, ¿no? Es decir, él tenía había un don de sanidades muy evidente en él, ¿no? Y bueno, eran tremendos, o sea, habían milagros impresionantes, sanidades impresionantes. Y siempre que habían estas campañas, habían otros que predicaban, unos que enseñaban, y había un momento en que él ya, cuando se empezaba a fluir ahí, ese era el don de él. Y bueno, se daban, ¿no? Pero él tenía un conocimiento teológico muy débil, ¿sí? Y quiso empezar a enseñar. Entonces, los maestros que estaban ahí con él le dijeron, no vayas por ahí, eso no es tu don, ¿sí? Y la enseñanza no es, o sea, enseñar, todo eso, no es tu don. Y él dijo, yo lo sé, pero quiero hacerlo. O sea, ya, orgullo, ¿no? Y creó una secta. Otra vez, ignorar acerca de los dones, ¿no? Y terminó mal. De hecho se mató en la carretera. Pues el Señor le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí te bajo el switch. Entonces sí, hay dones que cuando estamos operando en los dones, para otros es muy evidente, ¿sí? Quererme meter en algo que no me corresponde, bueno, pues eso forma parte, ¿no? Del estar en sujeción los unos a los otros. Y bueno, atender el consejo de Dios siempre. Sí, Bogdan. No, dinosaurios no, Bogdan. Es cómo podemos ayudarnos a identificar cuando evidentemente hay un don en algún, pues hay en los hermanos en la iglesia, y lo pueden ubicar o lo podemos ubicar varios, pero no hay madurez o no hay, pues justamente eso, ¿no? Un carácter desarrollado que pues nos capacite para estar en ciertos lugares, porque quizá ya han estado, quizá puede ser el caso que han estado y una u otra vez pues han tenido que abandonar por cuestiones de debilidades de carácter, ¿no? O cuestiones que no se trataron y bueno, evidentemente desean servir al Señor, a la iglesia, pero quizá han regresado a lo mismo, ¿no? ¿Qué consejo nos pudieran dar acerca de eso? Que se trate con toda paciencia y doctrina. Tiene que haber enseñanza. Ese es el ¿cómo le hago, pastor? Con toda paciencia y doctrina. O sea, se tiene que enseñar, se tiene que ser paciente, se tiene que identificar esa parte, ¿no? Eso es un lado. Por el otro lado, la exhortación que le dice Pablo a Timoteo es: no impongas las manos con ligereza. O sea, no asignes un trabajo a alguien de una manera ligera, porque vas a terminar tú involucrándote en pecados ajenos, ¿no? Es decir, cuando habla de no impongas las manos con ligereza, es eso, o sea, es encomendar una tarea. Entonces, si yo como pastor o lo que sea, pues ahí el hermanito está débil, pero quiere servir, gloria a Dios, aleluya, para la honra de Dios, ¿verdad? Está bien tapado o lo que tú quieras, pero es bueno en esto y órale, pues para que le eche ganas, ¿no? Error. O sea, eso es un desconocimiento de lo que es el ministerio. El ministerio no es para que la gente le eche ganas, y no es para retener a la gente, no es para el desarrollo personal, ¿sí? Es edificación de la iglesia. Pues sí puedes tener ese don, pero no estás listo, no tienes el carácter, ¿no? Y como hay un dicho, por eso las hacen pandas, ¿no? ¿No? ¿Nos ubican? O sea, a alguien que ahí tiene las piernitas todavía fragilitas, les pones mucho peso y terminan como charrito, ¿no?
O como, bueno, de hecho en esencia ese dicho era hacia las vacas, ¿no? Que les ponían mucha carga o les ponían acá y quedaba la espalda les quedaba así, bandeados, ¿no? No son capaces de recibir el peso. Entonces el ministerio pesa. O sea, a veces piensan, no se cae para la gloria de Dios, pero no se tienen las motivaciones correctas, no se tiene el suficiente carácter y muy probablemente Dios sí, tú ya ubicas un don, incluso un llamado, pero falta la parte carácter y puede ser que esa tome Dios, de hecho, toma años en desarrollarla, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Por eso la Escritura también dice, no un neófito, para que no caiga en lazo, en la condenación y en lazo con el diablo, ¿no? O sea, la condenación del diablo no quiere decir que va a venir el diablo y te va a condenar, o sea, no está eso, ¿no? Sino que es echado en tierra. ¿Sí me explico? Es decir, yo me levanté orgulloso y después de la soberbia, ¿qué es lo que está? La caída, ¿no? Va, creo, un poco enriqueciendo un poquito la pregunta y quizá dice, ¿qué pasa conmigo como siervo del Señor o servidor si soy obediente o soy desobediente a la palabra del Señor, independientemente de todos los argumentos que yo pueda tener en relación al servicio que doy a Él? Pues, a mí me resulta un poco compleja sí. A ver, el planteamiento. A ver, ¿qué pasa si soy obediente? Pues qué bueno, gloria a Dios, Dios se glorifica y está bien, pero independientemente si tengo argumentos y yo pongo argumentos y desobedezco, pues Dios te va a surtir. Si Dios va a tratar contigo, pues ¿qué te hago hasta que te lo quite? ¿Sí me explico? O sea, no hay mucho, es que tengo argumentos, miren, hasta ahorita yo no he visto que Dios pierda una. No creo que eso vaya a pasar, es más, lo declaro que no va a pasar. ¿Sí? Lo decreto. No, eso no va a pasar. Entonces, si yo obedezco, pues será una bendición no solamente para mí, pero para todos aquellos que están en mi derredor, para los miembros de la iglesia en donde esté, porque es como hijos de Dios, es en donde estamos nosotros diseñados para estar, o sea, en obediencia, y todo va a estar bien. ¿Sí me explico? Pero si tengo paros y peros y los pongo y desobedezco, pues Dios va a tratar, pues, y te va a poner la mano y te va a surtir y te va a doler y vas a reprobar el examen y eso no vas a ir más adelante, sino empezar donde te quedaste. Entonces, no sé, ¿sí era el sentido de la pregunta? Sí, sí, creo que sí. Es que me la mandaron, así fue como la capté. A lo mejor estaba preguntando otra cosa, pero sí, pues como que... Pues ahí se contestó alguien más, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, mi hermana. Ándale. Sí. Sí. Okay. Bueno, eso es parte de la disciplina en la iglesia, entonces sí hay procesos en eso, ¿no? O sea, si yo veo que mi pastor está incurriendo en esa falta, porque todos somos susceptibles, todos podemos, o sea, estamos sujetos los unos a los otros, ¿no? Entonces, o sea, ningún pastor tiene fuero, ninguno tiene fuero, ningún creyente tiene fuero.
Entonces, si yo incurrí en una falta, en amor y en respeto, ¿verdad? Si yo lo estoy detectando, que es muy importante la relación, que yo me pueda acercar, en primer lugar, con el pastor en respeto, comentando y no llegando con una acusación, porque luego nos ponemos bien espirituales y viene el celo del Señor y casi Señor que le caiga fuego, ¿verdad? Entonces, no, pues de la manera en que nosotros queremos ser tratados, así tratemos, ¿no? O sea, luego queremos gracia para nosotros, pero palo para el otro, ¿no? Entonces, en amor, en respeto, entendiendo también que yo me puedo estar equivocando en mi apreciación. Por eso llegar a hacer una acusación es una falta de sabiduría. Siempre es, a lo mejor, pastor, tengo la impresión, debido a esto y esto y esto, tengo esta impresión. ¿Me podría ayudar a ubicarlo? Porque esto no está bien, pero tengo esa impresión, puedo estar equivocado. ¿Sí me explico? Eso puede ser una llamada de atención durísima que el Señor utilice en su corazón, porque se hizo en amor y se hizo en respeto, se hizo con sabiduría. Pero si llegas tú echándole la caballería y el otro es de armas tomar, o sea, un dicho, a mí me gustan los dichos, ¿no? O sea, nunca vayas con una navaja a un pleito de pistolas, ¿no? Entonces, puede haber una respuesta poco favorable si llegamos con falta de sabiduría, sin gracia, sin haber orado antes. Ahora, si es muy evidente, dice, bueno, sí, pero yo aquí, lo que sea, ok. La Escritura también nos dice que no aceptes acusación hacia un anciano o un pastor si no es con 2 o 3 testigos. Entonces, yo creo que es volver a ir con esa persona. Pastor, miren, esto es que es evidente, hay más personas que, o sea, esto le está haciendo daño a la iglesia. No, pues a mí mis timbres, ¿no? Ok, entonces, hermano, 2, 3, no para echarle montón y no para caerle a palos, sino, pastor, mire, esto está siendo evidente, hay esto, por favor, recapacite. Pues no, pues tú, lejos, ¿no? Bueno, ese pastor está sujeto a alguien. Entonces, en amor, ¿verdad? A su autoridad, poder hablar con él, ¿verdad? O enviar un correo copiando al pastor, nunca por detrás. Porque otra vez luego es, no, yo le voy a decir, pero a veces uno ya dice de su cosecha, le pone de más y no le da la oportunidad al otro de réplica. Entonces siempre que se haga con transparencia, en amor, con sabiduría, ¿verdad? Para edificación, no para que le caigan a palos. No nos corresponde eso. Ahora, puede ser, sí puede haber, tan se puede dar que está en la Biblia ese caso de enseñoreamiento, ¿no? Pues el mismo apóstol Juan, ¿no? Dice, Diótrefes, se nos pone picudo, ¿no? Esa es en la versión Ángel habla hoy. No, se nos pone picudo y no, o sea, no nos recibe. Y a los que nos reciben, vamos a ir, nos recibe, los regaña y aún los expulsa. Pues está mal ese Diótrefes, ¿no? Pero bueno, todo eso es parte de la disciplina en la iglesia. Ahí hay un orden en todo eso, ¿no? Otra vez, a veces nos puede ganar el celo y se nos va la boca chueca y ya decimos cosas que no van. Entonces, es bueno examinarse uno mismo. Es bueno examinarse uno mismo, haber estado orando por eso, en amor, ¿verdad? Tratando siempre con una motivación pura, entendiendo que el hermano está incurriendo en una falta y el Señor no recibe gloria en eso y que eso daña a la iglesia, pero también daña al hermano. Entonces yo no quiero que mi hermano esté dañado. O sea, no es, ándele para que se le quite ahora sí. Porque se da. Se rieron de nervios, yo sé.
¿no? O sea, va a un desquite, va a un... ¿no? Entonces, no. Oye, Saúl, ¿qué onda? Ay, no es cierto. Pues ir con esa persona, ¿no? Si ya se siguió el proceso, pues orar, ¿no? Y pues ahora sí que son 2 o 3 personas. Yo dije ahorita, hay que escalar. Esa persona debe de estar sujeta a alguien. Dice, si él es Pancho Pantera y no está sujeto a nadie más que a sus pistolas, pues sálgase de ese lugar. O sea, porque todos tenemos que responder a alguien. ¿Sí me explico? O sea, eso es importante ubicarlo, que siempre hay siempre debe de haber una autoridad arriba, ¿no? O sea, estar sujeto. Entonces, pues es eso, ¿no? Seguir el proceso e ir escalando, ¿verdad? Y bueno, seguramente Dios se va a glorificar cuando nosotros somos obedientes no solamente en el qué, sino el cómo hacemos las cosas, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestras motivaciones, estar orando, preguntándole a Dios qué es lo que tengo yo que hacer, y mientras espero, estoy orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que le haga ver, que le muestre su error, ¿verdad? A lo mejor Dios va a usar a alguien de quien recibe, porque a veces hay personas de las que no recibimos, la verdad. O sea, pero hay personas de las que sí, ¿no? Y eso es muy frecuente. Luego a veces uno como pastor les está diciendo, no, y tienes 25 años diciéndoles, no, agarren la onda en esto. Y luego ¿verdad? Llega el hermano acá. Un invitado. No, pues así. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Ya tengo 25 años diciéndotelo. ¿No? O sea, con toda paciencia y doctrina. Sí, pastor. Respecto a lo que preguntaron, si tengo dones y no obedezco, la palabra de Dios dice en 1 de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y pues yo creo que la desobediencia del pueblo de Israel fue lo que hacía molestar a Dios. Sí, la de la iglesia también. Sí, o sea que, sí, la iglesia también, cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues ya estamos fallando en lo que dice su palabra. Sí. Entonces, si Él nos da algún don, pues tenemos que buscar la forma que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, que nos guíe, como dicen ustedes, saber qué don es el que tenemos para tratar de practicarlo, ¿verdad? Sí, y perdón, y hay algo en esto que es muy importante, con gusto, de ubicar, ¿no? A veces sí voy a estar orando, Señor, dame obediencia, dame obediencia, dámela tú. O sea, nosotros somos los que tenemos que ofrecer obediencia. O sea, no es de que soy bien desobediente, bien necio, bla, 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 bla. Y al día siguiente, porque he estado orando mucho, ya me desperté. Gloria a Dios, soy bien obediente. No es cierto, eso no pasa. O sea, parte de ofrezco, o sea, porque ya ubico lo que Dios demanda. ¿Sí? Yo ubico lo que Dios demanda. Entonces, si camino en esa dirección, estoy obedeciendo. Pero a veces yo elijo no caminar en esa dirección. Eso es desobediencia, eso es rebeldía y Dios la trata. Yo, conforme a lo que leímos, ¿no? Que dice que Dios da dones como Él quiere, ¿no? Y los que Él quiere. Entonces, ¿una persona puede tener varios dones y usarlos al mismo tiempo? Sí, hay creyentes que, como mencioné en la enseñanza, tienen una dotación
abundante, no nada más en cuanto a diversidad de dones, sino a la medida que les ha sido repartida por Cristo. Y hay momentos en los que dentro del servicio se conjuga o se requiere del uso de más de un don. Entonces, sí pueden estar operando al mismo tiempo 2 o 3 o más dones. ¿Cuántos dones tenía el Señor? Todos. Sin debilidades de carácter. Perfecto. Okay. Acá hay otra pregunta y voy a unirla con otras tantas, ¿no? Porque es lo mismo, más o menos. ¿Qué hay de aquellos que llevan 95 años en la iglesia, ¿no? Que han sido tratados, ¿no? Que han sido, de alguna manera se ha sido paciente con ellos, sin embargo siguen en una condición de ensimismamiento y no han podido avanzar por cosas del pasado, malos hábitos, y no sirven como deberían? Aquí hay un caso de alguien ya sirviendo, ¿no? No alguien que van a poner, sino alguien ya sirviendo. De forma práctica, la respuesta creo que va a ser la misma, ¿no? Pero de forma práctica, ¿qué hacer? Y yo creo aquí también la respuesta a quienes están viviendo esa condición, que creo que mucho de la enseñanza, ¿no? La primera enseñanza que nos dio Rocío. No sé si quieran agregar algo, comentar algo respecto a esto. Yo creo que es algo de lo que comentamos, ¿no? Es examinarse a uno mismo. Ahora, si dices, si ya tengo 95 años ahí en la iglesia y estoy sirviendo y ando con cosas y no doy respuesta, pues eso hay que tratarlo. Eso es responsabilidad de los pastores. El pastor tiene que decir, a ver, ven para acá y necesitas crecer en esto, ¿verdad? A lo mejor, aunque tengas el don y estás sirviendo, a lo mejor el hecho de en este momento estar sirviendo te estorba. Entonces va a ser importante que te sientes otros 95 años, ¿verdad? Hasta que esto hay que resolverlo. Antes de seguir hay que resolverlo porque es más el daño que se te está haciendo a ti mismo que el beneficio. Porque otra vez, el hecho de estar sirviendo, de tener dones, no me hace más espiritual. Eso, es decir, el servicio debe de ser es un reflejo del carácter de Cristo. Y si no estoy reflejando el carácter de Cristo, entonces hay algo que está seriamente mal y hay que corregir. Y ahí entramos los pastores. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con toda paciencia y doctrina. Sí, pues en ese sentido es muy triste, hermanos. Sí. O sea, es muy triste luego ver a personas con capacidades que Dios les ha dado y que pasan los años y los años y que su nivel de crecimiento, no voy a decir que están en donde mismo, ¿no? Hay algunos casos que ha habido algo de crecimiento, pero no el que debería de haber, o sea, no el que Dios desea para los suyos. Y en la primera enseñanza que tuvimos hablábamos de la necesidad de estar sanos para poder servir bien. Y sanos no es solo la parte física, ¿no? Sino también espiritual y emocionalmente. Y bueno, si no estamos en esas condiciones y seguimos ensimismados, híjole, pues ahí es orar por misericordia de Dios a favor de ese hermano, para que el Señor siga extendiéndole tiempo, ¿no? Siga siendo paciente, porque pues en una de esas es como decía Raúl, ¿no? Igual y vente para acá, porque pues no, allá abajo hay un hermano que hace años en una enseñanza dijo, no, ni sirven a Dios ni sirven al diablo. O sea, entonces, pues no, realmente sí estamos más bien haciendo lo contrario de lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? De someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A veces es me someto al diablo y resisto a Dios, lo que en realidad hacemos. Y les digo, es muy triste, es un desperdicio de vida y pues qué hacer cuando lo vemos desde fuera.
orar, rogar al Señor por esa vida, estar ahí sensibles y dispuestos a ayudar en la medida que el Señor nos lo permita. Y si somos esa persona, pues arrepentirnos, ¿no? Y rogar a Dios porque nos ayude a salir de ese hoyo en el que nos encontramos. Ahora, hay exhortaciones en eso. Lo encontramos, por ejemplo, en el escritor de la carta a los Hebreos. Les dice a un grupo de ellos, ¿no? de creyentes, le dice: ustedes deberían de ser ya maestros. O sea, ustedes ya deberían de ser maestros, pero o sea, ya tienen 370 años aquí en la, ¿verdad? O sea, ya deberían de ser maestros, o sea, ya se les dijo, ya se les enseñó, y cuando nosotros vemos ese pasaje y ese contexto, la razón de ese que deberían de ser maestros y que dice, pero tienen necesidad de que se les vuelva a explicar, ¿no? O sea, no es por tontos, ¿sí? Sino es por flojos. Entonces ustedes han sido, o sea, les está diciendo, ¿no? Ustedes deberían de ser ya maestros, pero han sido tan flojos y negligentes que hay que estarles enseñando cuando ustedes ya deberían de estar enseñando. Entonces, ahora de todo eso daremos cuenta. Que a veces se nos pasa así como que, ya tengo, ¿cuántos años tienes de creyente? Pues, como unos 20 más o menos, y ni a tiempo llegas a la reunión. O sea, no es posible. Se es bien inconstante. No, o sea, no, qué falta de carácter es eso. Qué falta de crecimiento es eso. ¿Sí me explico? Pero otra vez, luego confundimos dones, todo acá, con carácter. Pues, carácter es importante, ¿no? Spurgeon decía, bueno, hay quienes predican tan bien, pero viven tan mal que nunca se deberían de bajar del púlpito. Y luego decía, y hay otros que viven tan bien, pero predican tan mal que nunca deberían de subirse, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay mucha sabiduría en esa analogía, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 40 minutos. 4 horas, dice. Sí. ¿Otras 3 preguntas? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Se está poniendo bueno, ¿no? Hay una pregunta aquí. Entiendo que la pregunta, esta persona reconoce que tiene el don de discernimiento, ¿no? Por como lo dice. Ahora dice, ¿el discernimiento de espíritu se puede dar también en otras áreas? Es decir, discernir otras áreas de la vida, ¿no? No solamente el discernimiento de espíritu, es la pregunta, ¿no? Pues tiene don de discernimiento, pues como que le hace falta discernir, ¿no? Como que le falta discernimiento, ¿no? Ay, no me aguanté. Perdón. Pues es que es muy ambiguo, ¿no? Eso, o sea, yo tengo don de discernimiento, pero puedo andar discerniendo. Miren, eso es, a veces hay que identificar muy bien eso, ¿no? Porque luego se ha entendido mucho, lamentablemente, don de discernimiento es de discernimiento de espíritus. Y ahí ando viendo demonios por tus lados. Y ahí ando, a ver, este espíritu, tiene este espíritu. Y no es eso. No necesaria, o sea, no es eso. No es andar viendo demonios y andar, se puede, voy a conceder el beneficio de la duda. Ubica de qué se trata ese don, ¿verdad? Se entiende también de que puedo discernir si ese que está hablando es de parte de Dios o si no es de parte de Dios. En eso es donde se centra esencialmente el don de discernimiento de espíritus. Y a lo mejor está confundido con un don de ciencia o con palabra de sabiduría, ¿no? Entonces, no sé, Sí, pues, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 12:10, donde está en Corintios 12 es donde está una de las listas de dones, y en esta incluye la de discernimiento de espíritus, que esa como lo pone la Reina Valera,
En esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Entonces, pues aquí está muy claro, ¿no? A qué se refiere con ese discernimiento de espíritus. Entonces, yo les decía hace algún momento que algo clave es echarse en un clavado a la palabra para aprender la realidad de en qué consisten los dones. Porque a veces tenemos una idea que no es lo que la Biblia enseña acerca de eso. Y conforme a eso es como que no, yo tengo esto, y cuando... Parte de una idea equivocada, ¿no? Sí. Que era un problema de los corintios. ¿Sí? Entonces, pues el hecho de que si consideramos que tenemos un don, estudiemos a detalle, a profundidad, dediquemos tiempo, nos llevará a hacer un mejor uso del don, a ubicar distintas áreas de aplicación, como mencioné, pero también a no pensar que tiene una aplicación en algo que no es conforme a la palabra. Sí, es muy buen ejemplo, ¿no? Sí, porque dices, bueno, está diciendo, lo que está diciendo es cierto. Pero el origen de ese mensaje, ¿en dónde está, no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. No. Pues puedes, o sea, pero eso es manipulación. El don es recibido, por eso es don. ¿No? Sí, o sea, puede pretender operar en un don que en realidad no tiene. Y sí sucede. Y ese es uno de los peligros de ignorar acerca de los dones espirituales. Yo mencioné que luego podemos caer en la imitación, podemos caer en la manipulación, ¿no? Entonces, sí se puede, pero no operar en el don. Puedo pretender, o sea, hay que diferenciar esto. Yo puedo pretender operar en ese don, pero eso no quiere decir que estoy operando en ese don. O sea, yo puedo pretender esto y manipular y forzar y todo a que parezca como, pero no es. O sea, es una imitación, ¿no? Chafa, por cierto. Pirata. Que hay mucho de eso, ¿no? Mucho de eso ahorita. Mucho de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, hermano? Pues es lo que estaba comentando Rocío hace un ratito. Sí, es la explicación que daba hace un momento, porque cuando uno lee esa porción, nada más así de corrido, podríamos interpretarlo como que, pues si dice que busque, pues entonces voy a orar y voy a pedir, pero a lo que se refiere es no a la parte personal, sino como iglesia, ¿no? Señor, está viendo esta necesidad, ahora sí que pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Está esta necesidad, suple para tu iglesia lo que tú sabes que necesitamos, ¿no? Entonces, pero hay algo muy importante ahí en eso, o sea, en ese texto que está muy bien y es muy importante. Otra vez, ¿no? Está el buen uso de los dones, pero eso se amarra con el capítulo que sigue, o sea, ya con el capítulo 13, ¿no? Nos habla acerca del amor. Entonces, sí está bien, o sea, qué bueno, oren, procuren, esa es la palabra más correcta, no es procuren. Ahora, pero en ese sentido no es de que, bueno, yo voy por él, ¿no? Sino, Señor, todo lo que comentó Rocío, Señor, suple, provee, pero dice también al mismo tiempo, pero el amor por encima de eso. Y después ya empieza a explicar, o sea, si yo tengo todos los dones, toda la ciencia, todo, pero no tengo amor,
Dice, de nada sirve. ¿Sí? No, pero si yo tengo puro ruido. No, pero si yo nada que, eso no edifica. Entonces, siempre todos los dones deben de estar sometidos al amor. Y nos da una explicación de qué es el amor, porque no es, ay, sí, ¿verdad? No, pues que dice, ay, no te preocupes, no, nadie es perfecto, todos la regamos, ¿no? Y ya al ratito ahí, pero pues es que ya le volvió a pegar a mi mujer, no te preocupes, ¿no? No, o sea, no es eso no es amor, ¿no? O sea, nos está diciendo, nos da una explicación de cómo es el amor y cómo los dones deben de estar sometidos a eso para edificar a la iglesia, ¿sí? O sea, no perdamos porque eso es lo que pone la base de todo, ¿no? Eso es lo que cubre todo. Entonces, claro, o sea, yo creo que eso nunca va a estar de más que estemos orando, ¿verdad? Señor, queremos edificar. Y levanta gente, levanta ministerios, levanta hombres y mujeres que te amen y que estén deseosos por edificar tu iglesia, por edificar a los tuyos, por predicar la palabra. O sea, esas son de las oraciones que nunca se deben de detener, ¿no? Y ahí se está, estamos orando y estamos enseñando, nos estamos exhortando unos a otros, nos estamos animando, exhortando, a eso me refiero, ¿no? Animando unos a otros. Oye, pues vamos a tomar, van a dar un curso de no sé qué hay en la iglesia. Ay, no, tengo flojera, bien cansado. Ándale, vamos, ¿no? Sí me explico. Hermano, nos hace falta, necesitamos pues más servidores en esta área. No, ya, el pastor que le haga. Ay, tiene que hacer, ¿no? Entonces, no, o sea, es el otro, no, vamos a responder en eso. Pues es que a mí como que yo no siento, pues vamos a orar para que sientas. ¿Sí me explico? Entonces es en ese sentido, ¿no? Ahí es en donde se encaja, ¿no? El procurar, pero eso va directamente con el actuar, porque procurar evidentemente es un verbo y un verbo implica una acción, ¿no? Entonces como está dicho, es continuamente. O sea, háganlo continuamente. Entonces eso quiere decir que todo el tiempo vamos a tener necesidad o sea, en esa dependencia de Dios, pero vamos a tener esa necesidad de estar creciendo, de estar aumentando en eso, porque pues, nadie puede decir, no, ya la hicimos aquí, todos estamos bien chidotes, ¿no? De eso quiere decir del griego extremadamente bien, pero no, o sea, todos tenemos necesidad de crecer, ¿no? Y los que ya están van creciendo, los que llegan, los que vienen, los que se van levantando, hay que enseñarlos, tienen que operar en eso, porque si es un creyente, tiene dones. Entonces, si yo volteo y dices, hay que procurar los dones, bueno, pues yo lo estoy viendo, o sea, están ahí, más bien hay que echar a andar cosas, ¿no? Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede haber dones que sean dados solamente de una manera temporal? Por ejemplo, de lo que han mencionado, que los dones se los pedimos a Dios cuando hay una necesidad en la iglesia. Entonces, oras pidiendo a Dios porque estás viendo necesidades en áreas, pero en ese proceso que oras también le entras, ¿no? Entonces puede ser que Dios te habilite temporalmente para cumplir funciones de cierto don, pero que cuando Dios ya provea, pues los dones, ¿no? Que son, tú ya digas, ese no es mi don, pero en el momento que hubo una necesidad, o sea, puede ser que seas habilitado. Sí. Que no sea tu don, o sea, realmente sí. Pasa el tiempo y... Sí, o sea, pero fíjate, o sea, eso tiene que ver con las respuestas que yo doy, o sea, yo tengo la disposición de hacer. Entonces, viene eso, le entro, o sea, Señor, bueno, pues ahí está, y te habilita. Entonces, claro, o sea, Él es el que los da, ¿verdad? Y lo puede habilitar a uno, o sea, no es
en el área que tengas en mente o lo que sea, bueno, pues ya te lo di. Ah, no, pues es que irrevocables. Es otro asunto. O sea, Dios nos habilita para eso y dices, híjole, me doy cuenta que es Dios, porque de mis ganas y de mi capacidad nomás no. Pero todo salió bien así porque Dios, pero ya igual ya proveyó, ¿no? Por otro lado, levantó a alguien más, no lo sé, o sea, eso ya pues compete ahí sí es la soberanía de Dios, ¿no? El qué y cómo. Lo que está de nuestro lado es dar respuestas, es darle respuestas, ¿no? Y nunca pensar que Dios me necesita. O sea, yo tengo mucho problema con eso, ¿no? Cuando, ay, no, es que Dios te necesita. Dios no nos necesita, Dios no necesita vejigas para nadar, ¿no? O sea, qué honor, qué honra, ¿no? Que nos incluya y que nos considera para su servicio es un honor. Y poder sacar adelante algo que dices, es evidente que esto de mis fuerzas, de mis ganas y de mis fuerzas no se dio, pero es evidente la obra de Dios. Ahí está el querer tanto el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces ahí sí. Bien, por último, ya vi a varios que me hicieron señas, pero se está haciendo ya tarde y los niños, ¿no? La última pregunta. Sí, ya vi que hay una maestra dando vueltas en el ventilador ahí arriba. Entonces, ahorita la bajan, hermana. Alguien que tenga el don la va a bajar. Esta pregunta me interesa como pastor, ¿no? Y igual voy a dar a contextualizar un poquito. Nos tocó ya acá de cierto hermano, ¿no? Que en su momento vino. Hermane, ¿no? Ahí quedé, ¿no? En el aire. Y bueno, llegó y pues traía una línea, ¿no? Donde pues quería hablar en lenguas, ¿no? Fuerte, en un momento que no se debía, ¿no? En su momento pues se le instruyó y se le dijo que pues que no era el momento, ¿no? Correcto, no había un intérprete en ese momento, ¿no? Pues hablar de la palabra. Bueno, lo entendió. La realidad es que para llegar a eso, yo digo como pastor, un par de veces se habían suscitado, ¿no? Personas que llegaban nuevas con ciertas prácticas que a nosotros, que no estamos acostumbrados, lo abordamos de manera imprudente, ¿no? Nosotros. Entonces, a mí me interesa esta parte, ¿no? Sobre todo por los sugieres, ¿no? El equipo de trabajo, porque la realidad es que muchas veces reaccionamos en nuestra carne y en ese celo, ¿no? Y no de manera espiritual. Entonces, la pregunta es esta, y dándose contexto, ¿no? ¿Cómo debe de ser supervisado el ejercicio de los dones? Y cómo aquellos que desean servir deberíamos someternos a esa supervisión. O sea, aquí está por ambos lados, ¿no? Pues con toda paciencia y doctrina, en amor, ¿no? O sea, es entender que las cosas funcionan con un orden. Recuerdo hace muchos años ya, muchos, y no sé qué tanto venga al caso, ¿no? En este sentido. Pero, o sea, aquí es en donde hay que discernir qué ondas, ¿no? Y recuerdo que estábamos en la alabanza, en la adoración, y una hermana empezó así como también con pero hacer algunos movimientos y como muy sensuales, ¿no? Y entonces yo estaba buscando que me viera así como para la mirada, ¿ajá? Echarle la mirada, pero no, o sea, no sé si le hacía acá o entonces les dije a los muchachos, ¿no? Ahí en la alabanza le dije, síganle, me quité la guitarra, me bajé y le dije, fulanita, y se me iba a salir. O sea, la tomé así y le dije, fulanita, necesito que te ubiques porque estás atrayendo la atención a ti. Entonces, siéntate por favor. Y no, ese de la sentada todavía no le había dicho. Le dije, ubica esto, por favor. Entonces, listo, ¿no? Regresé, seguimos ahí. Es como que estuvo un ratito, se le pasó el susto y siguió.
pero ahora más fuerte. Entonces sí, ok, ahí voy. Entonces le dije, por favor, siéntate. Estás interrumpiendo, estás llamando la atención a ti. ¿Sí? Si lo vuelves a hacer, yo mismo te voy a sacar. En amor se lo dije. Muy amoroso, pero muy firme. ¿No? O sea, no le dije, te voy a sacar y te voy a llevar arrastrando ahí, diablo, fuera. No. O sea, no, pues yo mismo te voy a acompañar para afuera, ¿no? Entonces, se sentó y ya se le quitó eso, ¿no? Entonces, o sea, a veces, o sea, uno tiene que entender que hay un orden. Entonces, de repente, pues alguien llega por allá y no sé, ¿no? Estamos acá adorando y de repente te sacan un panderito de esos que tienen, ay, ¿no? Y le están dando y con pandero y danza, ¿verdad? Sí, pero no es el momento, ¿no? Estás fuera de orden. Entonces, por favor, guarda tu panderito, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo tiene que hacer eso? Bueno, pues es importante, pues están los sugieres, o sea, luego son los que están ahí, pues tienen que estar entrenados, ¿no? En eso y ver, esto está fuera de orden, abordarlo, hermano o hermana, ¿verdad? Por favor, ¿sí me explico? Y de preferencia, en ese momento, pues es complicado, pero pedirle, o sea, por así que encuéntrenle el botón de pausa, hermanos, y aborden eso inmediatamente con el pastor. O sea, hacerle ver, hubo tal cosa para que él pueda ir a atender y darle una explicación a esa persona. Eso es muy importante, ¿no? Con toda paciencia y doctrina. Me están llegando más preguntas. ¿Hasta ahí les llegó el 20? No, se las vamos a hacer llegar a los pastores, ¿no? Y pues ahí sí se puede, ¿no? La respuesta se las mandamos. Las pueden mandar, ¿no? Y ya se las regresamos. Y bueno, pues vamos a dar gracias, ¿no? Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por todo lo que nos ha enseñado y también dar gracias por la vida de nuestros pastores, ¿sí?